Un apasionado por Dios reconoce la importancia de estudiar, meditar y vivir conforme a la palabra de Dios para mantener su vida en victoria. Te damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Somos Pasión por su presencia. Bienvenidos. Dios los bendiga. Aleluya. Quiero invitarle que me acompañe allí en su Biblia. Hace 8 días iniciamos este estudio bíblico cronológico, o mejor, continuamos nuestro estudio bíblico cronológico de las cartas del apóstol Pablo, ¿no? Bueno, si usted quiere llamarla epístolas, ok, pero es igual. Son cartas que el apóstol Pablo escribe. Sabemos que el apóstol Pablo es conocido también como el apóstol a los gentiles. Amén. Dígale que está a su lado. El apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. Amén. Y nosotros somos esos gentiles. No somos israelitas, no somos judíos, pero la gracia, la salvación del Señor nos ha alcanzado. ¿Alguien dice amén a eso? Aleluya. Quiero antes de ir, coloque su mano en su corazón. Qué bueno que estén aquí en esta noche. Quiero darle también bienvenida a las personas que escuchan esta enseñanza. Amado Dios y Padre Celestial, en esta noche, háblanos, Señor, a nuestro corazón. Señor, no consiste en recibir o adquirir un conocimiento, no. Señor, yo creo que va mucho más allá y es que tu palabra, Señor, se haga vida en nuestras vidas, que podamos entender, oh Dios, lo que tú nos quieres enseñar, Señor, que podamos comprender tus verdades, Señor, y que tus verdades, Señor, transformen nuestra vida y también nos sirvan para transformar nuestra sociedad para la honra y gloria tuya, Señor. Oro en esta noche para que tu Espíritu Santo traiga a nuestros corazones espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta enseñanza del capítulo 1 la dividimos en dos partes, la dividí en realidad, la dividí en dos partes. Hace 8 días les hablé un poquito del contexto de esta carta de Pablo a los romanos, y algo que personalmente me llamó mucho la atención es que la iglesia en Roma, y quiero aclarar esto, vuelvo a decir, porque la iglesia, hay algunas personas que piensan, perdón, que esta es la misma iglesia católica apostólica romana. No es esa iglesia, no es. Es la iglesia de Cristo realmente. Y me llama la atención es que esta iglesia en Roma, lo veíamos, no es precisamente fundada por el apóstol Pablo. Algunos estudiosos dicen que muy seguramente esta iglesia se formó como resultado del día de Pentecostés. Si vemos en el libro de los Hechos, dice que habían de diferentes ciudades, de diferentes regiones, personas que cuando fue ese día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, es maravilloso escuchar o leer esa porción que dice, y los oíamos hablar en nuestro idioma, en nuestra lengua materna o natal, ¿verdad? Y se dice que de ahí, de ese día de Pentecostés, esas personas recibieron a Cristo, creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, y obviamente ellos debían regresar a sus tierras, y esta iglesia es resultado de ese momento maravilloso del derramamiento del Espíritu Santo, y ellos conocieron del Evangelio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Me fascina porque sé y creo que hay muchas iglesias, hay muchos rincones que quizás usted ni yo nos alcanzamos a imaginar, pero que en algún momento de sus vidas oyeron el mensaje de salvación y conocieron a Cristo y se han mantenido, a pesar de las dificultades, de las distancias, se han mantenido en la fe en Cristo Jesús. Amén. Y algo interesante es que el apóstol Pablo, como es el apóstol a los gentiles, entonces él quiere llevar instrucciones a la iglesia. Y personalmente quiero decirles algo, me parece tan importante esto, porque las iglesias estamos edificadas o debemos ser edificadas en una instrucción apostólica. Y quiero explicarle o aclarar de pronto esa parte. No es que estemos buscando ahorita moveres apostólicos y entonces venga Juan, ahora lo vamos a llamar no Juan, sino el apóstol Juan y lo nombramos así. No funciona así, en realidad no.
La Biblia es clara en decirnos, y eso lo mencioné hace 8 días, en Efesios capítulo 2, versículo 20, habla de que la iglesia la iglesia es fundamentada primero en Cristo, porque Él es la piedra angular, como dice la palabra, pero también en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. De hecho, si tú y yo miramos el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, el resto de cartas son instrucciones de los apóstoles. Además de Pablo, ¿qué otro apóstol hay en el Nuevo Testamento? Ayúdenme. Juan, Pedro, Santiago, ¿verdad? Entonces son ellos apóstoles de Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, es interesante y lo que más de pronto quiero resaltar y me llamaba la atención cuando estaba estudiando esto, es que hay personas que se han quedado en conocer la salvación o la muerte y resurrección de Jesús y no más, ¿verdad? Y yo les hacía como esa referencia. ¿Cuál es tu doctrina? ¿Cuál es la doctrina de la iglesia del Señor? Porque si hablamos de Jesús, existen otras iglesias y tengo que decirlo aquí, existen hasta otras sectas, no iglesias, sino ya sectas que hablan de Jesús, ¿sí? ¿El catolicismo habla de Jesús? Sí. ¿Los testigos de Jehová? Pues no mucho, pero sí, ¿sí? ¿Los mormones hablan de Jesús? Sí. De hecho, ¿cuántos han visto Superman 1, Superman 2, Superman 3? ¿Ninguno? ¿Sabía usted que ahora no vamos a satanizar a Superman, no sean así de malvados, pero aún la visión de Superman es una visión, ¿sabían ustedes que es la visión más cercana que los mormones tienen de Jesús? O sea, ellos creen que Jesús vino así como estilo Superman, que él es como un Dios que vino a la tierra y bla, 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 bla. Esa es otra clase que en otro tiempo veremos, ¿listo? Pero es interesante. Ahora, hay muchos que hablan de Jesús. Lo que marca la diferencia es la doctrina. Diga conmigo, doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Pues la palabra del Señor. ¿Y qué habla la palabra de Dios? Pues la doctrina que dejaron. Obviamente sabemos, si no le estamos quitando crédito, lo que la misma palabra dice, que la escritura, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? Pero fue a través de esos hombres que Dios usó para dejar ese fundamento, esa doctrina. ¿Listo? Permítame ver. El capítulo 1 del versículo 1 al 7 nos habla claramente el apóstol Pablo de lo que es el evangelio completo. Yo les he estado compartiendo un potitico iba a decir, un poquito del evangelio completo. ¿Qué es el evangelio completo? De hecho, si usted lee los primeros versículos, cómo desde la antigüedad el Señor había prometido enviar un Salvador, un Mesías, un Redentor, y ese es Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Pero después el evangelio completo no queda solamente en muerte y resurrección de Jesús, queda en una iglesia, la iglesia de Cristo, que es llamada también a ir y extender el reino del Señor a las naciones, que es lo que conocemos como la Gran Comisión. Y digo que es el evangelio completo porque muchas veces nos quedamos en esa parte y olvidamos que Dios está esperando algo de usted. Dígale al que está a su lado, por favor, dígale, Dios está esperando algo de usted. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ok, entonces ahí partimos esa parte. Bueno, después el apóstol Pablo da algunas otras instrucciones, pero puntualmente quiero resaltar esa. Y la segunda parte que quiero que veamos el día de hoy está del versículo 18 en adelante. Vamos a estar leyendo el versículo, venga, me reviso aquí mis notas, ok. Vamos a estar leyendo del versículo 18 al versículo 23. ¿Está bien? ¿Estamos todos ahí en Romanos 1, 18? Perfecto, bien, vamos a leer la palabra del Señor. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, verso 19. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. De modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos
y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombres mortales, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. El primer punto que quisiera tocar aquí es el ridículo fundamento del ateísmo. Y por eso quise hacer más que una división, una segunda parte para poder tocar esta parte. El ridículo, si estás tomando apuntes, puedes escribirlo así, no es pecado escribir ridículo, porque lo es, ¿eh? El ridículo fundamento del ateísmo. Y aquí yo quiero que entendamos a través de la palabra del Señor un poquito de lo que se explica, se piensa o se cree con respecto al ateísmo, pero también a la vez, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? De hecho, perdónenme, me devuelvo un poquito. Yo les enseñaba o les compartía un detalle importante del libro de Romanos es que es una de las cartas doctrinales sistemáticas más completas que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, si usted estuvo en el estudio bíblico de Corintios, hablaba de unos asuntos de la iglesia, cómo manejar la iglesia, cómo algunos problemas que se presentaban, cómo deberíamos manejarlo. Eso está muy bien, pero la carta de los Romanos es una carta doctrinal sistemática donde usted y yo encontramos muchos principios y verdades que afirman nuestra fe. ¿Puede decir amén a eso? Ok, bien. Ahora, Dios siempre se ha dado a conocer a todos los seres humanos en la tierra. Escuche bien esto. Dios siempre se ha dado ¿a qué? A conocer. Ahora, yo quiero decirle algo. Usted se encontrará personas que le digan a usted, ¿dónde está Dios? Muéstreme a Dios. Cosas de esas. No sé si alguna vez se ha encontrado con algún sujeto así. Pero aunque quizás le haga ese tipo de comentarios o preguntas, tratando de cuestionar su fe o tratando de cuestionar su convicción o su creencia, déjame decirle, la Biblia dice allí, vuelva a leer conmigo el 19 y 20. Miren lo que dice. Explico lo que se puede conocer acerca de Dios. Es evidente para ellos. ¿Es que es escondido? ¿Es oculto? No, es que evidente. Ahora, pues Él mismo, ¿qué es revelar? De hecho, acabamos de entonar una canción que es revelación. ¿Qué es revelar? Mostrar, ¿cierto? Revelar es como sacar algo que de pronto estaba oculto o que no se veía, ¿verdad? Y por ejemplo, ustedes ven aquí el atril, esto se llama un atril. ¿Qué hay detrás del atril? Pues usted no sabe, ¿cierto? Ahora, hablé de Superman, entonces no falta el que tenga visión de rayos X para la gloria del Señor. Ok, aquí hay un esfero. Si yo no saco este esfero del atril, usted no sabría que aquí hay un esfero, ¿está bien? No, exacto, no sería revelado. Pero mire que aquí dice, se lo ha revelado. Versículo 20, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene que. Un indígena tiene la excusa porque como no conoció el catolicismo, no fue judío, ¿tiene excusa? No. De hecho, cuando nosotros vemos nuestras culturas, aquí tenemos quiénes son los muiscas, ¿verdad? Corríjame si estoy mal. Ok, los muiscas, los chipchas, ¿cierto? Ok. Si usted y yo estudiamos un poquito de historia de ellos, finalmente, así ellos no hayan sido cristianos o católicos o lo que sea, hindúes, nada de eso, ellos siempre tenían una percepción de que Dios que existía. ¿Sí? De hecho, me acuerdo tanto en alguna ocasión, fue por parte del colegio, tuvimos que ir al Museo Arqueológico que hay aquí en Sogamoso, y hay una parte donde les ponen a los niños, o bueno, a las personas, un video de la creación del mundo según su perspectiva o según su visión, su cosmovisión. Y mira, hermano, que ahora no le estoy diciendo que vamos a sacar primera de Chipcha 2:23, no. Pero me llama la atención, si tú ves ese video, es muy interesante que tiene una similitud, escuche bien, una similitud con lo que tú y yo encontramos en el libro de Génesis. Es interesante. Ahora, vuelvo a ser claro en esto. No sale en el principio, creó Dios los cielos y la tierra y sale ahí un Adán chipcha y una Eva chipchita. No. ¿Sí?
No, sencillamente la forma y la percepción que ellos tenían, pues es interesante. Porque dentro de su percepción o su cosmovisión, la palabra correcta es cosmovisión, es interesante. Ellos también tienen el concepto de que el pecado entró a la humanidad. ¿Mm? Yo no sé, se lo dejo de tarea. No se va a trasnochar esta noche buscando eso, pero se lo dejo si quiere ahí de curiosidad. Y es interesante. Tienen una percepción. Ahora, si tú lees Génesis, ¿qué habla la Biblia? Satanás viene en forma de serpiente y engaña a Eva y el pecado entra a la humanidad. Es bien interesante esa parte. Es más, un detalle más. Cuando ves esa cosmovisión de los mexicas, de los chipchas y todas estas culturas, es interesante que ellos también hablan, ojo con esto, ellos hablan también de un diluvio, ¿sí? Entonces ahí es donde uno dice, ¿tenían ellos Génesis, sexo, Levítico, número? No, ellos no tenían, pero tienen un conocimiento, sí la tienen. Ahora, si usted y yo, no me quiero quedar ahí, pero si usted y yo, ¿cómo se enseñaba antiguamente o cómo se conocía la historia antiguamente? Por medio de lo oral. ¿Se acuerdan? Los abuelitos, los ancianos contaban la historia y esos a la otra, a la otra. De hecho, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, antes de tenerlos como lo tenemos hoy en día, o antes de tenerlos en los textos originales, digámoslo así, ese evangelio era contado una y otra vez. Pero el punto aquí es, Dios siempre se ha revelado. Muéstreme a Dios. Hermano, perdóneme y con todo el amor, y hay un pasaje que luego se los voy a mencionar, es absurdo pretender que Dios está aquí en este vasito. ¿Sí? Les voy a presentar a Dios. ¡Tirín! Hermanos, si Dios estuviera en un vasito, le pregunto, ¿en realidad su Dios es grande? No. O sea, nuestra mente es tan limitada que queremos ver a Dios en una forma, y de hecho por eso es que se llega muchas veces a la idolatría. Pero en realidad, ¿Dios es más grande que este vasito? Por supuesto que sí. Entonces tenga presente, ¿cómo es de grande el mundo? Es muy grande. A comparación de nosotros, si usted se tomara, de hecho creo que hay hasta videos de eso, un puntico en la tierra, un granito o una persona como tal, y usted empezara a volar en un cohete, usted alcanza a ver esa persona quizás ahí, pero entre más va elevándose, eso termina uno como un puntito, ¿verdad? Las grandes ciudades cuando tú vas en avión parecen maquetas, parecen mentiras, ¿verdad? Si viéramos desde el espacio las ciudades más grandes, eso parecen punticos también. Ahora, dice la palabra, hay una parte en la palabra del Señor que dice que Dios sostiene el universo en sus manos, ¿sí? Ahora calcule, hermano, cómo es Dios y cómo somos nosotros, ¿sí? ¿Sí me hago entender? La creación misma da testimonio del Dios que tenemos. ¿Alguien puede decir amén? Todos los hombres, y aquí yo quiero que tengan en cuenta esto, ahí cuando Pablo está escribiendo, da a entender esta importancia. Todos los hombres traemos de fábrica una conciencia moral. Si estás tomando apuntes, esto es bueno que lo tengas. Todos los hombres traemos de fábrica una conciencia, ¿qué? ¿Qué es eso? Todos tenemos el que sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Eso lo traemos todo. Y ahora sé que hay un pasaje y sé que en estos tiempos se está viendo mucho más que a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo, pero el ser humano tiene por naturaleza, por diseño del creador, tenemos una conciencia moral. No hay la primera persona, escúcheme bien, que mate a alguien y diga, ay, qué casualidad, pues yo no pensé que 18 puñaladas lo fuera a matar. Y no fue con intención, solamente me caí y hice así. Ok, no funciona así. Todos tenemos una conciencia que moral, ¿listo? Ahora, me encanta, Salmos 19, versículo 1 al 4, vuelve conectando esta idea que está hablando el apóstol Pablo, dice, los cielos cuentan que la gloria de Dios, la expansión proclama las obras de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, una noche a la otra comparte sabiduría, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. ¡Wow!
sea, la creación misma muestra el poder de Dios. Recuerdo hace muchos años, porque sí fue hace muchos años, tuve la oportunidad de conocer una persona que trabajó en la NASA, trabajó en la NASA, y él, bueno, ahorita hay tantos programas, uno dice, wow, o sea, en esa época era wow, ¿sí? Y yo recuerdo que este hombre, en su charla que nos daba, nos mostraba, para ese entonces, las imágenes de o sea, lo más que habían alcanzado la NASA a fotografiar del espacio, de las estrellas y todo eso. Y es impresionante, o sea, realmente uno veía esas imágenes y aún todavía yo creo que seguimos viendo el espacio y uno dice, wow, la Vía Láctea, ¿qué es la Vía Láctea? Es una constelación y realmente eso es un puntico dentro de muchos punticos. Y no es que cada puntico sea una estrella, no, 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 no. Cada como grupo de punticos brillantes hacen todo un sistema, ¿sí? En el caso de nosotros estamos en la Vía Láctea, ¡pic! Ahí estamos nosotros. Y uno dice, wow, qué impresionante es Dios. Ahora, eso es como lo macro. Si usted se va a lo micro, usted y yo tenemos unos ojos hermosos. Mira que está a su lado, antes de que se le pierda, dígale, tienes unos ojos muy lindos. Dieguito le hace así, dígame a mí. Ok, está bien, ¿sí? Y es interesante, mis amados, tienen todos unos ojos hermosos, ¿está bien? Y es interesante ver si acercáramos pues algo para ver nuestros ojos, ver el iris es una cosa que parece como de otro planeta, ¿sí? Y es interesante ver, si viéramos más hacia adentro, saber que nuestros ojos funcionan con unos conitos, así le llaman, ¿verdad? Unos conitos que perciben la luz y eso es lo que hace que nuestro cerebro capte la imagen. Uno dice, wow. Ahora, ¿cómo no, o cómo no creer, o cómo ignorar que hay un creador en todo esto? La naturaleza misma, hermanos, muestra la perfección de Dios. Hace unos días recuerdo allá donde Juan y Elisa que tenían los pollitos, un nido. Y uno ver eso, uno dice, wow, o sea, es interesante. Ya le estaba diciendo que lo hizo, lo boté. Ok, ver cómo Dios pone su sabiduría en su creación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso no hay que excusa. Ahora, ¿cuál es la farsa del ateísmo? No me quiero quedar ahí. Se repite una y otra vez. ¿Cuál es la farsa del ateísmo? No necesita ser usted, escuche bien esto, no necesita usted ser un erudito en teología, un teólogo súper especializado. No, sencillamente todos sabemos que Dios es real. ¿Alguien dice amén? Pero nuestra maldad es lo que sencillamente dice ahí en el versículo, en el primer versículo, toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen ¿qué cosa? La verdad. O sea, no es que, escucha, no es que el ateo no crea en Dios. Una cosa es que no crea y otra cosa es que no quiere aceptar a Dios. ¿Mm? Ese es el problema más grande que ellos tienen. De hecho, mire que del resto del pasaje voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el versículo 21, luego el 28 y luego el 32. Quiero resaltar algunas cosas aquí. Versículo 21, miren lo que dice. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Dice que haber conocido a quién? A Dios. Lo conocieron. Versículo 28. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Fíjense que no tomaron en cuenta el conocimiento de Dios. Versículo 32 dice, saben bien que según el justo decreto de Dios, o sea, la gente conoce de Dios. La gente sabe que Dios es real. Diga, ayúdele al que está a su lado, dígale, Dios es real. Dígale a 2, 3 personas a su alrededor, dígale, hermanito, Dios es real. Amén. Ahora, el hombre en realidad le gusta el autoengaño. Y ese es uno de los problemas del ser humano como tal. ¿Qué es el autoengaño? Mentirnos a nosotros mismos. ¿Sí? No, Dios no existe. No, yo no lo he visto. No, y de ahí, del ateísmo está
el ateísmo es un pasito al gnosticismo y del gnosticismo es un pasito al ateísmo, pero sencillamente Dios es real. No podemos negar esa realidad, no podemos hacerlo. Dice Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, ¿qué dice? No hay Dios. Dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables, no hay, dice ahí. Ahora mire, no es necio decir que no hay Dios, no es necio. ¿Sabe qué es? Es saber que sí hay Dios, pero quererlo negar. Escuche bien. O sea, dice el necio, no hay Dios. No por el hecho de que lo diga es que sea necio. Lo necio es que aunque hay tantas evidencias, él sigue diciendo, no hay, no hay. No, yo no lo he visto, yo no lo creo, yo no esto, yo no, 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 no. Bueno, pues siga negándolo. De hecho, el hecho de que lo niegue o no, no significa que Dios deje de qué, de existir. ¿Sí? Entonces tenga presente eso, porque es importante que usted lo sepa. No es fácil, no es fácil argumentar contra un ateo, sino lo difícil, escuche, es hacer volverlo de su autoengaño. O sea, no es que, ay, ¿y cómo le digo? Porque a veces nos podemos encontrar con eso, ¿sí? Pero ¿cómo lo convenzo? Y a veces, hermanos, caemos en el error de pensar, no, y es, ¿cómo le muestro yo? Déjame decirle, hay muchas evidencias de que Dios es real. ¿Puede decir usted amén a eso o no? Hay muchas evidencias. Ahora, muchos, vuelvo a decir, para suavizar, de pronto no se van al ateísmo, que el ateísmo es no Dios, Dios no existe. Unos sencillamente se van para lo que es el gnosticismo. Y el gnosticismo, hermano, déjeme decirle, perdón y de pronto no quiero sonar feo, pero para mí personalmente es lo más mediocre que hay, ¿sí? ¿Por qué digo que es mediocre? Porque es una persona que en su corazón sabe lo que la Biblia dice, sabe que Dios existe, pero como no lo he visto, entonces digo que no existe, ¿sí? Entonces, es como, por ejemplo, decirles a ustedes, mi mamá no existe. ¿Por qué? Porque no está aquí. Le pregunto, ¿mi mamá existe todavía? Sí. Ella está en Bogotá, ella está en otra ciudad y aunque no la estoy viendo, no significa que deje de qué, de existir. Entonces, ojo con eso. No caiga en eso y tenga mucho cuidado. Ahora, ¿cómo hacemos para, para traer esas personas a Cristo? Pues hermano, ahí en realidad, ahí y en muchos otros casos, en realidad lo que necesitamos es al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el único que convence a este mundo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ahora, si usted se encuentra con una persona, ¿cómo era el cuento del lápiz? ¿Me ayudas? Tendría que decirlo, dilo. Bueno, hola. Me encontraba hablando con una persona y él me decía, ¿usted tiene fe, Xiomara? Y yo, pues obvio, ¿no? Entonces me puso un lápiz al frente mío y me dijo, bueno, si usted tiene fe, entonces mueva este lápiz. Y pues mi respuesta fue, yo no necesito mover este lápiz para demostrarle mi fe. En mis tiempos todos decían, aleluya, gloria sea al Señor. Amén, ya, gracias. Es interesante. Mueva este lápiz si tiene fe. Mueva este lápiz si Dios existe. Cuando Xiomara me compartía esa experiencia que tuvo con su compañerito, recuerdo en alguna ocasión una persona tomar una jarra y le decía, si Dios existe, esta jarra no se rompe, le dijo a un grupo de cristianos. Y el testimonio es así. Dice que el hombre coge la jarra y les dice, si Dios existe, que esta jarra no se rompe. Y le tiró la jarra. Lo natural y normal que era, pues iba a romper, era una jarra. Pero impresionante es que la jarra como que levita y es como si alguien, específicamente es eso, él lanza la jarra y es como si alguien, que no eran los que estaban ahí, sino como que algo, digámoslo así, coge la jarra, levita y la baja y la pone en el suelo. Le pregunto, ¿usted cree que el que arrojó la jarra se convirtió? No. Entonces fíjese eso, ¿a dónde lo quiero llevar? Ojo, muchas veces, si Dios existe esto, si Dios, déjame decirte, hay personas que son tan necias que así pasara, no significa que sea una garantía de que se vayan a convertir. Entonces tenga presente esa parte. Ahora,
¿Por qué le estoy enseñando todo eso? Porque necesitamos. Y ese es el pasaje que les decía que quiero que tengan presente. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15. Ahora, ayuda y aporta a lo que estamos hablando. Dice la palabra del Señor así. Primera de Pedro 3:15. Estén siempre, preparados para responder a todo el que pida razones de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con gentileza y respeto. Me llama la atención, siempre preparados, diga conmigo, siempre preparados. ¿Y qué le voy a decir? Es que yo no me sé la Biblia. No, hermano, es que usted no tiene que aprenderse la Biblia de memoria para responder a una persona. Mire esto tan básico y tan sencillo. Use la lógica. Ahora, no te estoy invitando a que te inventes cosas. No, usa la lógica. O sea, sí hay misterios en la palabra, hay cosas que son sobrenaturales, sí hay cierto que hay muchas cosas particulares, pero déjame decirle, la lógica es lo más básico que hay en el ser humano. ¿Cuánto es 2 más 2? Ok, déjelo así, menos mal. ¿Sí? Y hay cosas tan básicas que sencillamente revelan que hay un diseño inteligente. Ya voy para allá. Luego del ateísmo, hay algo que se llama el naturalismo. Y tiene que ver con esto también. Naturalismo, que sería como el segundo punto que quiero hablar. Lo primero era sobre la parte del fundamento del ateísmo, que es ridículo, pero luego viene algo que es el naturalismo y es absurdo. ¿Qué es el naturalismo? Ningún incrédulo puede justificar, escuche esto, ningún incrédulo puede justificar su incredulidad a menos que presente una teoría alternativa que explique el universo y nuestra presencia en él, que no tenga que recurrir a la existencia de Dios. Está largo, ¿verdad? Ok. Ningún incrédulo puede justificar su incredulidad a menos que presente una teoría alternativa que explique el universo y nuestra presencia en él, que no tenga que recurrir a la existencia de Dios. Hermano, un paréntesis aquí o un ejemplo para ilustrarle. Hace años atrás, el homosexualismo no es nuevo, ¿eh? Usted ya sabe, el homosexualismo de hecho ha sido parte del pecado de la naturaleza humana desde años atrás, pero es interesante. Yo no sé si ustedes de pronto conocieron, escucharon o quizás vieron. Hubo un tiempo donde la frase célebre era, soy una mujer en cuerpo de hombre, decían los homosexuales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa frase, tratando de argumentar un homosexualismo, un lesbianismo, lo que estaba tratando de decir era, no, sí, yo no soy hombre, yo soy mujer, ¿sí? Y es interesante, la ciencia empieza a hacer estudios y la ciencia que termina diciendo, no, si usted es un hombre y tiene un cuerpo de hombre que se quiera creer mujer, no cambia que usted es ¿qué? Hombre. Si un homosexual o una lesbiana, esto es serio y más hoy en día hablarlo, pero si un homosexual o una lesbiana se muere en el monte, se lo comen los chulos, se lo chupan los gusanos, quedan los huesos, llegan los forenses después de 30 años, ay, ya, por fin lo encontramos. ¿Qué encuentran? ¿Un hombre o una mujer? La anatomía de los hombres es una y la anatomía de las mujeres es otra, ¿sí? Nuestros huesos, hermano, los suyos de mujer y los míos de hombre son diferentes. O sea, no me venga con ese cuento. Entonces, a la ciencia responder que no es cierto, entonces aquí viene la otra idea que se tuvieron que inventar. Entonces, está bien. Desafortunadamente me asignaron un sexo. Entonces yo soy hombre, pues porque dijeron que yo era hombre y pues ajá, tengo cositas de hombre. ¿Está bien? Pero yo me autopercibo un bocadillo. Y usted me hace el favor y me respeta porque es que yo soy un bocadillo. Me hace un favor, tráigame un vasito de leche, porque bocadillo con leche es rico. No, ok, déjelo así. Entonces ya como no pueden argumentar esta parte científica, tienen que acudir a algo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que le estoy tratando de decir? Pues el naturalismo es eso mismo.
Escuche bien, el naturalismo es una postura filosófica, no una postura científica, ¿sí? Entonces el que le diga a usted, ay, no, eso es cierto. No, lo científico tiene que comprobarse. Imagínese que usted venga, tendría que darte esto, ¿sí? Pero es que, perdóname, es que como hay personas que escuchan la grabación, necesito que te escuchen. Dale, no hay problema. Usted tranquilo escucha desde ahí. Como en esa teoría, lo que decían era, estoy atrapado, me siento atrapado en una bolsa, me siento en una Más de uno estaba capturado, encapsulado, Señor. De ahí salieron las... La dejé así. Gracias. El método científico es comprobable. Ahora, lo interesante es que el naturalismo es una filosofía, algo que no se puede comprobar, ¿listo? No es científica, afirma que todo existe por obra y gracia, o sea, la explosión del Big Bang, ese es uno de los fuertes, la postura de Darwin. De hecho, Darwin, hermanos, es interesante de verdad, nos vendieron teoría cuando en realidad era una filosofía, un pensamiento humano. O sea, Darwin dijo, wow, miren ese cocodrilo, está entre el agua y el animalito ahora sale. Wow, me va a comer. Ok. Él está diciendo algo que él presumía, mas nunca Darwin dijo, oh, sí, esto es... No, no existe esa... Es una postura filosófica. Y es lo que hoy en día se quiere dar a entender. La teoría de la evolución es eso, ¿sí? Le dio impulso al naturalismo, que es lo que estamos viendo. Ahora no me estoy saliendo de Romanos, es eso lo que Pablo está diciendo. Esa es la situación del ser humano. Como no quiere atender a Dios, como quiere darle la espalda a Dios, como quiere negar la existencia de Dios, pues entonces sencillo, ellos tienen que buscar algo que les justifique que Dios no existe y que ellos son encapsulados. La naturaleza por sí misma se encarga, lo que ellos dicen, ¿no? Por selección. ¿Se han visto? Entonces venimos de una ameba, ¿sí? Y fuimos evolucionando y nos convertimos en pececitos y no sé qué. Eso no es real. De hecho, ¿cuántos creen? Ahora, solamente puede levantar la mano o acentuar con su cabeza. Hay personas que creen que venimos de los cavernícolas, ¿no? Bueno, algunos quedaron de pronto con la cara de cavernícola. Ok, déjela. Y es interesante. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Respondan, iglesia. La gallina. Dios no hizo un poco de huevos de lagartija, huevos de pájaro, huevos de gallina, huevos de... Dios hizo la creación. Ahora, ay, parece tonto, pero es un darle vueltas. Si ustedes se dan cuenta, es un darle vueltas de una peleadera sin fin tan absurda. Cuando si la palabra de Dios dice, y Dios creó a los animales pues Dios los hizo y punto. Ah, pero es que, no, no, hermano, si eso lo dice la Biblia, eso lo soluciona todo. Ahí es donde yo debo empezar a tener ese concepto. ¿Listo? Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22 dice esto. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, ¿qué dice? Se volvieron necios. Hermano, pero pastor, y el Homo sapiens, y el no sé qué, y el hombre nardental, y el... Hermano, usted me creería, para los que están escuchando, tengo en mi mano un palito, un tubito. ¿Cómo se llama esto? Un pitillo, gracias. Tengo en mi mano un pitillo. ¿Usted creería que de este pitillo yo podría armar un juguete? Sí. O sea, de esto yo puedo ponerle aquí una ruedita, solamente como para ilustrarle. Yo puedo ponerle unas rueditas, ponerle una carcasa y ya hice un carrito. ¿Me entienden lo que le digo? ¿Saben qué es la teoría evolutiva? Si usted y yo tuviéramos la oportunidad de tener esos huesos que dicen, oh, aquí tenemos la mandíbula de no sé quién, ellos tienen una parte y reconstruyen todo un supuesto personaje en base a una parte. O sea, hay más probabilidad o posibilidad de que encuentren todo un esqueleto de un tiranosaurio rex, que lo encuentran,
a que encuentren todo un esqueleto del hombre neandertal, del hombre no sé qué. ¿Sí me hago entender? Solamente se han basado en qué? Partecitas. Y de ahí siguen diciendo que venimos del mono. Ojo, nos hemos vuelto, hemos como humanos, nos hemos vuelto necios. Y eso es lo que estamos viendo. Cuidado, la teoría de la evolución no es científica. Dele ese dato al que tiene al lado, dígale, la evolución no es científica. No es un hecho comprobado, es una hipótesis. Ni siquiera, escuche esto, ni siquiera llega a ser una teoría. Con eso le digo todo, es una hipótesis. Va usted a la universidad, se lo venden como teoría y ahí perdimos. Hay dos cosas. El problema del naturalismo, de la evolución y todo este pensamiento filosófico tiene dos, o tiene varios, pero quiero mencionarle rápidamente dos para que usted tenga algunos argumentos para aprender. El problema de la complejidad irreducible. ¿Qué es eso del problema de la complejidad irreducible? Hermano, en la teoría naturalista, en lo que dijo Darwin era, el pescadito le salieron patas. Estoy dando un ejemplo, ¿está bien? Y le salieron patas. Antes respiraba como un pescado. ¿Por dónde respiran los pescados? Por las branquias, ¿cierto? Y de pronto se le formaron pulmones y salió con sus patitas y sus nuevos pulmones. ¿Sabe? Suena tan tierno. No lo había pensado, pero suena tan tierno. Los evolucionistas dicen que todas las cosas evolucionaron de lo simple a lo complejo. Escuche, si usted de un día para otro, imagínese este dato, no, puede dormir esta noche bien, solo es un ejemplo. Imagínese que usted mañana se levanta 4, 5, 6 de la mañana, bueno, hay algunos casos 11, 12 del día, ok. Si usted mañana se levanta y resulta que usted se levanta sin pulmones, sino con branquias, ¿qué pasa con usted? ¿Nos morimos? Sí, o sea, nos morimos. ¿Qué pasa si usted tiene pulmón? Está bien. Ay, Dios mío. Yo creo que esta noche todos orando, Señor Jesús, que mañana amanezca con pulmones. Ok, ¿qué pasaría si mañana usted amanece? Está bien, amanece con pulmones, pero amanece sin nariz. ¿A qué voy yo con eso? Resulta que si usted y yo eliminamos, y esto sí es científicamente comprobado, si usted y yo eliminamos una parte de la pieza, el sistema automáticamente colapsaría y moriría. ¿A qué voy con eso? Esa idea de que primero me salieron paticas y no falta el cristiano evolucionista que diga, pastor, yo vi un renacuajo y el renacuajo era un pescado. A ver, hermanos, eso no es evolución. Si usted se encuentra uno de esos, tenga misericordia, sóbele la cabecita y dígale, no, eso no es evolución. Pero yo lo vi, pastor, yo lo vi. Esos son cambios. Gracias, Juancho. Juancho me acaba de dar ese ejemplo. ¿Qué es? La metamorfosis, ¿qué es? Los cambios que se generan. Imagínese un renacuajo levantarse y decir, no, yo no quiero patas, yo me quedo así, aleluya, gloria a Dios. No, él va a qué? A cambiar. ¿Listo? Iba a decir, imagínese usted haberse quedado un espermatozoide. Ay, no funciona. Usted se formó y es parte del cambio normal, no de una parte. ¿Listo? Entonces, ojo, esa idea de, no, primero fuimos una ameba, que le haya quedado el cerebro así, déjelo así. Segundo, el problema del diseño planeado, que me parece espectacular, o diseño inteligente. Voy a ilustrar con este ejemplo. Nadie en el planeta Tierra cree o creería que un día cayeran un poco de hojas, un poco de palabras escritas en esas hojas y que apareciera un libro con un sentido. ¿Me hago entender? O sea, es absurdo pensar que de la nada apareció algo tan perfecto. Sí, estamos en el calentamiento global, sí, todo lo que estamos viviendo, pero por más que hayan esos problemas, hermano, es impresionante. El planeta Tierra, unos métricos más cerquita del Sol, tostados. Y unos métricos más lejos del Sol, seríamos como otro de los tantos planetas. O sea, es demasiada casualidad. ¿Sí?
Otra cosa, y así podríamos mencionar muchas cosas. O sea, hay un diseño inteligente. En el naturalismo quieren sacar a Dios y decir, no, eso fue una explosión de colores. Quién sabe qué estaban haciendo en ese momento, pero a ver, hermano. Y que de ahí salió el planeta. Y que de esa roca empezó a producirse. Y se unieron dos y formaron y aparece. Hermano, es imposible, es literalmente imposible. Siempre hay un diseño inteligente. El diseño es un efecto que resulta de la nada. ¿El universo es el resultado de un accidente o de un diseño inteligente? De un diseño inteligente. Así de sencillo, esa es la verdad. Albert Einstein, un familiar mío, para los que no saben, dijo, lo más incomprensible del universo es que es comprensible. Me gusta esa frase. Lo más incomprensible del universo es que, ¿qué? Es comprensible. Yo ya estoy viejito, yo soy de los que me gustan los documentales de animalitos, entonces yo me quedo ahí viendo televisión. Tenga quieto a su papá, pónganme un documental. Ok, ya. Y me parece tan interesante ver cuando estudian una especie, cuando estudian un árbol, cuando estudian un pescado, hermano, ver cómo todo es tan perfecto en sí. Y es tan absurdo decir que sea por obra y gracia. ¿Está bien? Ojo con eso. Es comprensible porque lo hizo un Dios que comprensible. Lo invisible de Dios, dice la palabra del Señor, se hace claramente visible en su creación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Puede darle usted un aplauso a ese Dios que es perfecto? ¿Cuáles son los resultados de estas filosofías? Ahora, pastor, pero eso yo ya me lo sabía. Escucha, hermano, es algo que viene desde años atrás. De hecho, Pablo está escribiéndole esto a los romanos porque los romanos tenían mucha influencia filosófica. Ahora, la filosofía, el razonar, no es malo pensar. El problema de la filosofía es que nos aleje de Dios y que nos hagamos ideas sacando a Dios de la operación de nuestras vidas. Eso es lo que está pasando. Entonces, los resultados de esta filosofía, esto abre las puertas al humanismo. Colombia tiene en este momento un presidente que es representante del humanismo, ¿sí? Lo bendecimos, pero Señor, ayúdanos. Esto trae humanismo y trae idolatría como tal. Versículo 23 en adelante al 25, perdón, dice, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombres, del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Ahora, ¿cuáles son los resultados de alejarnos de Dios? Viene una decadencia moral en la sociedad. Hoy, en día 2024, año en el que estamos en una época amoral. Ni siquiera ya somos inmorales. Hablo como sociedad. Ahora estamos en una sociedad amoral. ¿Qué quiere decir amoral? No hay moral. Usted define lo que es bueno y lo que es malo. Punto. Y estamos como sociedad, pero ese es el resultado, una decadencia moral en la sociedad. Dice ahí el versículo 26 al 27, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas. Amado hermano, amigo que me quiera escuchar en este momento, lo único que en realidad está motivando un homosexualismo y un lesbianismo, ¿sabe qué es? Esto. Si usted tiene Biblia, subraye esto. Pasiones lujuriosas. No es que él me entiende. Eso quiere decir que, iba a mencionar a alguien, no. Si yo tengo un mejor amigo, entonces como es mi mejor amigo, entonces ya me vuelvo el novio. No, eso no cabe en la razón, no es lógico. Pero si en mi corazón hay pasiones lujuriosas, y hay desórdenes y este tipo de cosas en mi corazón, de seguro que me cuadro a mi amigo. ¿Me entiende lo que le digo? Porque no es cuestión de aceptación, no es cuestión ni siquiera de química, porque somos hombre y hombre, no funciona así. Lo único que motiva
pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y reciben sobre sí mismo el castigo que merecía su perversión. Así dice, ¿cierto? Hoy en día la ideología de géneros, hermanos, hacen alarde al progresismo, al avance, y tienen esa palabra. Hoy, otra vez, mi hija tuvo que aguantarse al papá político hoy. No me gusta mucho la política, pero hoy estuvieron en plenaria del proyecto y tuvieron que sacar otra vez el proyecto este que quiere prohibir a los padres, médicos y demás entidades corregir o aconsejar a los niños en sus desviaciones sexuales. Hoy estuvimos a mediodía, hasta antes de mediodía, en esa plenaria. Y es interesante ver cómo la manera como esta gente lo argumenta. Usted escucha a la gente que argumenta este proyecto y usted dice, ay, sí, pobrecitos. Pero hermano, cuando pasaban y daba yo gloria a Dios, de hecho mi esposa decía, ¿qué partido está viendo? Porque en serio, necesitamos personas capacitadas que conozcan y tengan conocimiento científico también, que digan, no, no por esto y esto y esto, punto. Y salían los progres a decir, no, es que esos son los cristianos, metieron a los cristianos. Es que esos son religiosos, es que esos son, vienen con pensamientos y hay que modernizar, hay que, qué cantidad de locuras y tonterías. En nombre del progresismo, déjeme decirle, es lo más corrompido que viene de siglos atrás, antes de Cristo. Me ha llamado la atención. ¿Saben de dónde viene el SIDA? El VIH. Lo que hacen los estudios, porque ya no es escondido, dice, los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que viven en África Central, pero sigue siendo una incógnita cómo pudo la enfermedad cruzar la barrera de las especies. ¿En serio quiere que le explique? Ah, no, pero ya el SIDA, ya eso a punta de preservativo lo estamos sobrellevando. ¿Sabe ahorita qué es el boom? Uno de los boones es el papiloma humano, virus, el VPH, virus del papiloma humano. ¿Qué es eso? La mayoría de las infecciones por el virus del papiloma son transmitidas por un contacto cercano, bien sea de piel a piel o mucosa a mucosa. Estudios epidemiológicos claramente indican que la relación sexual es la ruta primaria para las infecciones del VPH. No quiero mencionar la palabra, pero no es ni siquiera tener relaciones sexuales como tal. Son relaciones corrompidas y específicamente relaciones homosexuales. Ahí me sonó mejor. ¿Listo? Se considera y es aceptado que hasta el 25% de las personas sexualmente activas se infectan por el VPH, o sea, virus del papiloma humano genital, y más del 50% se infectan por lo menos una vez a lo largo de su vida. ¿Son enfermedades resultado de qué? Del desorden sexual que hoy en día hay. ¿Por qué? Y yo sé que esto puede ser controversial para algunos. Ahorita vacunan a las niñas la vacuna del papiloma humano. Me gustó tanto la posición que tuvimos con mi esposa y en especial a mi esposa. Yo creo que es de Dios cuando ella me dice no. Y llegaban al colegio, vamos a vacunar gratis. Y como nos gusta lo gratis, ¿cierto? Y yo recuerdo tanto a mi esposa de decirme, no, nosotros le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas que deben cuidarse, son templo del Espíritu Santo. Creemos que Dios tiene un propósito. No son santas, no son San Xiomara, San Valentina, no, pero hemos enseñado y esta vacuna lo único que está haciendo es, tranquilo, haga lo que usted quiera, sea libre, ¿sí? ¿Cómo es que dice la frase? Sé lo que quiere ser, eso, haga lo que usted quiera, ¿sí? Pero ojo, después del papiloma, ¿se acuerdan que hace poquito después de la pandemia vino que la viruela del mono? Y el mono no es el mono gringo, el mono no es el mono de la tienda, sino el mono es un mico. La misma historia del SIDA de atrás. Después de esta decadencia moral, el apóstol explica el desenfreno de la degradación de la sociedad. Versículo 28 al 31. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación.
están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaños y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, etcétera, etcétera. Muchos, para seguir argumentando la filosofía atea con lo que, y si Dios existe, ¿por qué permite tanta violencia? ¿Se ha escuchado eso? ¿Por qué? Si Dios es bueno o si Dios existe, ¿por qué permiten que hayan guerras? Le pregunto yo, ¿Dios permite las guerras? De alguna otra manera, sí, pero ¿por qué las permite según lo que dice ahí la palabra? Porque la gente nos gusta la guerra. No, no quiero entrar en detalles. La guerra es una de las empresas más lucrativas del planeta Tierra. O sea, todos queremos que Israel deje de pelear con los palestinos, que Rusia deje de pelear con Ucrania, que la suegra deje de pelear con la nuera. Maravilloso. Pero la guerra es uno de los mejores negocios que hay en el mundo. El hambre, ni se diga. Todo eso es que negocio. La pobreza es uno de los. Un amigo que enfatiza la S, él dice que usted no debería tener mucho dinero. Si usted cambia de la clase pobre a la clase media, usted deja de ser y pasa a ser uno de derecha. Eso es el pensamiento. Ahora, no vamos a entrar en esos detalles. Pero puntualmente es lo que estamos viendo en nuestra sociedad. Una verdad a medias del ateísmo es lo siguiente: Dios no existe. Y digo que es una verdad a medias. ¿Y qué hay de verdad en eso, pastor, si decimos que Dios existe? La verdad a medias es esto: Dios no existe cuando decidimos negar a Dios y a vivir en nuestro pecado. Eso es la única verdad. La maldad, los chismes, los pecados que aquí acaba de mencionar, toda la maldad que estamos viviendo, hermanos, es el resultado de que alejarnos de Dios. Si alguien te dice, muéstreme a Dios, más bien digámosle, ¿sabe qué? Usted necesita, y el mundo necesita, conocer de verdad a Dios, aceptar a Dios, porque Él sí existe. Quiero terminar con dos cositas. La invitación no es precisamente descubrir el agua mojada. Ay, pastor, eso yo ya sabía. De hecho, si usted mira en YouTube, hagamos la publicidad ahí, si usted mira en YouTube, hace unos meses, casi años, les enseñé sobre la parte del progresismo según la Biblia y según lo que estamos viendo. Pero, específicamente, ¿a qué me refiero? No es descubrir que el agua moja, no. El pecado es claramente visible hoy en día, eso lo sabemos muy bien. Sino que tenemos que estar preparados hoy más que nunca por lo siguiente: tenemos una generación de niños, adolescentes y jóvenes que están desenfocados. Ahora, no, mi intención no es ofender porque aquí hay jóvenes, pero tenemos una generación desenfocada. En la entrega de los grados del Samaritan Purse, algo que yo les decía a los papás era, antiguamente aún existía la fe de algunos, o así fuera fe católica. La gente tenía un concepto de Dios. Hoy en día los chicos no lo tienen. Y creo que para mí personalmente fue como una confirmación cuando Xiomarita me compartía lo de su compañero. No lo juzgo. Bueno, Xiomara, no lo juzgo, pero créanme que detrás de ese muchacho yo decía, hay alguien que quisiera realmente conocer a Dios. O sea, antes de irme y oye, ese muchacho no se junte con esa chusma, no. Antes de eso, yo creo que hoy en día tenemos muchos jóvenes que sí quieren escuchar la verdad. Que posiblemente, no estoy justificando sus pecados, no, pero muy posiblemente ellos quieren que alguien les dé una respuesta. Y si usted y yo, como cristianos que somos cristianos, no tenemos un argumento, no tenemos un conocimiento de la palabra, primero que todo, déjeme decirle, no vamos a poderles decir, oye, la palabra de Dios dice esto. Si usted como cristiano todavía tiene dudas de, ¿será que la Biblia sí es la Biblia? No digo nombres para no meterme en líos. Un domingo un hermano de la iglesia me dijo,
pastor, pero es que yo me reúno con unos amigos y ellos me dicen que por qué en la Biblia no está el libro de Enoc si habla de tantos misterios. Hermano, ¿en serio? Yo lo que le dije con mucho amor, le dije, hermano, perdóneme, deje de perder el tiempo. Si Dios hubiera querido que Enoc estuviera en la Biblia, créame que ahí estuviera. Y segundo, si usted mete a Enoc en la Biblia, créame que Enoc raya con el resto de lo que la Biblia dice. Mientras que si usted de Génesis y Apocalipsis, estudie más bien eso. Si usted lee de Génesis y Apocalipsis, usted va a ver una coherencia tan espectacular en la palabra que usted dice, wow. Vuelvo a leerles primera de Pedro 3, 15 y 16. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Cómo así? Ojo, hermanos. Sí, cuando me refiero de manera despectiva al ateísmo, sí, porque es que es un engaño literal. Pero cuando usted tenga que confrontar a una persona ateo o una persona gnosticista, pídale a Dios mucha sabiduría porque la idea tampoco es ofender a la persona. Nunca gane la batalla, gane el corazón de esa persona. Yo puedo, no, la Biblia dice, y saco y aleluya, ya, incrédulo, pecador, bla, 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 bla. Usted ganó esa batalla, pero perdió esa alma. Nuestro objetivo va el alma de esa persona. Y mientras, lo digo por experiencia, mientras usted esté tratando de argumentar con esa persona, lo mejor, lo digo por experiencia, es, Espíritu Santo, ¿qué debo responderle a esta persona? Ojo, diga conmigo, argumentar. Ayúdeme con eso. Argumentar no es cantaletear con la verdad. ¿Sí? Y eso es algo que tenemos que aprender. Argumentar no es cantaletear con la verdad. Y segundo, iglesia, tenemos que revisarnos a nosotros mismos. Y no hablo de general, no, revísese usted mismo, hermano. ¿Cuánto de ese pensamiento progresista, sin darse cuenta, ha estado minando su mente? ¿Cómo así, pastor? Vuelvo a decir, hay pensamientos progresistas que nos los han vendido también por los medios de comunicación que a veces uno termina y dice, ay, sí, es que el aborto para unos cuantos sí. No, hermano, la Biblia no aprueba eso. Y si la Biblia no lo aprueba, sencillo, yo no lo apruebo. ¿Cuántos están aceptando la eutanasia en este momento? Son temas complejos, sí, pero yo tengo que tener una posición. Conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres. ¿Cuántas hermanas empoderadas se han tirado sus matrimonios? Porque es que mi esposo es un bruto. No, qué sabiduría de mujer. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. ¿Cuánto de eso que les acabo de hablar? ¿Cuántas veces a veces llega a golpear a la puerta de nuestro corazón el ateísmo?